Yo que podría echar de menos tamaño muscular, tamaño, porque estamos viendo lo que hay en clase. A mí sí que me gustaría, y creo que Jorge lo sabe, es con un atleta hay que trabajar un año entero, no simplemente es comer. Ojalá, yo confío al 100% en Raúl, lo que diga va a ir a misa, como bien sabéis, y confío plenamente en él para este aspecto de la preparación. Y el sábado estamos en tarima, es decir, estamos ya justamente en la recta final, y hay que darme toda la presión de encima y decir, tío, obviamente te dedicas a las redes sociales, obviamente estás un poco en el ojo de huracán, y alejarme un poquito de todo eso de si habéis visto tema YouTube y demás, si debo ir a Men's, si debo ir a Classic, si hay nivel, si no hay nivel, Olimpia, no Olimpia, todas esas habladurías y todo ese foco externo que hay en cuanto a una persona, en cuanto a un competidor, en cuanto a un influencer, un youtuber, como quieras llamarlo, en cuanto a un culturista, dejarlo de lado. Creo firmemente que vamos a sacar el mejor físico de nuestras vidas. No os estoy mostrando mucho el físico, pero creo firmemente que os va a gustar lo que vamos a traer en tarima. Creo firmemente que el trabajo que hemos hecho va a ser muy bueno, y en mi opinión estoy bastante confiado, no confiado porque la palabra confiarse es un poco fea, pero estoy bastante contento de cómo funciona el físico. Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, y en esta ocasión tenemos como gran protagonista al hombre que estáis viendo en estas pantallas, Jorge Tabet, que ya está en Estados Unidos, está ya en Dallas, previo para competir este mismo fin de semana en un campeonato muy especial en el Optimum Classic en la ciudad de Luisiana, o mejor dicho en el estado de Luisiana. Y quería venir sobre todo a hablar con vosotros y a comentaros varios temas sobre Jorge Tabet. ¿Por qué? Porque Jorge Tabet es actualidad, y es verdad que este año ha estado quizá un poquito más alejado de las redes sociales, pero hay una serie de enigmas alrededor de Jorge que, bueno, pues hemos intentado solucionar, o hemos intentado descubrir un poquito más después de la entrevista que os voy a mostrar con Raúl Carrasco en la Hércules Cup en Córdoba este pasado fin de semana. Y sí que es verdad que bueno, que nos llama en este caso poderosamente la atención varios elementos que no terminan de jugar al menos un papel importante o un papel decisivo a la hora de mostrar el mejor físico para Jorge, ¿no? Vamos, si os parece, ya a escuchar de primera mano lo que tenía que comentarnos Raúl sobre, digamos, su papel como preparador con Jorge. Y esa reivindicación que yo creo que es la que da motivo a todo lo que ocurre en este vídeo. Vamos a escuchar a Raúl y después comentamos un poquito lo que opina en este caso el entrenador sevillano. Yo tengo que preguntarte por uno de ellos, que ha habido también un poquito de controversia en las redes sociales, porque no se sabe muy bien dónde lo podemos situar o qué está pasando, y que ya en su momento, la primera vez que contratamos tú y yo, fue portada de, como digo yo, de todo esto, que fue el tema de Jorge. Ahora Raúl Carrasco sí sabe algo de Jorge Tabet. Hombre, totalmente. Estaba hablando hoy con él, me pasa reportes semanales o diarios cuando yo se lo pido. Prácticamente está a 7 días de competir su debut. No sé exactamente, no recuerdo dónde era, en los Estados Unidos. Sí, porque él al final también lo quiere disfrutar. Sí, es verdad que, hombre, al final te vas a la cuna del culturismo, ves algo diferente, ¿no? Te recreas más. A la hora, supongo yo, de crear contenido, que también es bonito, y va a empezar por allí. O sea que está a 7 días de salir en su. Aquí lo tengo que parar porque me da la sensación, y luego lo veremos, que Raúl quiere un poco tapar un poquito la decisión de Jorge sobre competir en Estados Unidos y no hacerlo en Europa o directamente en España, ¿no? Tenemos torneos ahí en los que Jorge puede participar en materia Classic, podía haber participado en el California Pro, está también la posibilidad del Empro. Hay otro campeonato en Alemania, creo que no sé si es este fin de semana o el que viene, muy próximo, donde precisamente Germán y creo que también Ferran va a estar, quién sabe si a lo mejor también está Josema. Con lo cual sorprende un poco la decisión de Jorge de volver a intentar competir en Estados Unidos en un campeonato a priori, luego veremos la lista de las participantes que van a ir, pero a priori más asequible, podemos decir. Y sorprende también un poco para evitarse o alejarse al menos del ruido mediático. Vamos a seguir escuchando al Raúl, porque luego, como digo, vamos a comentar ese aspecto y vamos a ver cuál es la situación real en esta decisión de Jorge de competir fuera. Debut, lo que te comentaba un poco, que es donde había quizás más controversia, es que la gente a lo mejor la ha visto, no sé si decirte, en un tono peor, incluso había hasta dudas de Men's, no sé si tú ahí nos puedes... Vamos a ver, esto con la verdad por delante. El trabajo con Jorge
en precompetición prácticamente, con las bazas que tiene Jorge, que se coloca muy bien, posa muy bien, tiene mucha separación, al final la dieta va a acabar bien. ¿Yo qué podría echar de menos? Tamaño muscular, tamaño, porque estamos viendo lo que hay en clase. A mí sí que me gustaría, y creo que Jorge lo sabe, es con un atleta hay que trabajar un año entero, no simplemente es comer. O sea, en volumen, Josema ha venido de la mano y Mauro vienen de la mano todo el año. Se controla el volumen, se controla todo. Entonces, en este caso, lo que tú me comentabas, me acuerdo, creo que fue en septiembre, que tú al final el volumen de Jorge Tabet no lo controlabas, que lo controlabas en fase de preparación. Claro. Quizás eso es lo que tú estás un poco demandando, ¿no? El hecho de que se alinee a los otros dos y que en la fase de volumen tú también puedas incidir. Efectivamente. Al final, Jorge va a competir y va a competir bastante bien, como he dicho antes, con su separación muscular, su condición, cómo sabe colocarse, pero en la categoría Classic estamos viendo el progreso que están teniendo, que prácticamente son open con una buena puesta a punto, y más este año, y lo he dicho ya unas cuantas veces. Cuando yo pedí el feedback de Josema, pues prácticamente me dijeron que espalda, condición, por supuesto, estructura, pero sobre todo espalda grande y bombeos de piernas. Yo creo que... Me voy a parar aquí porque no quiero tampoco que se nos pase justo el titular inicial de Raúl, porque ahora, cuando volvamos a esa entrevista de septiembre a la que yo hacía referencia, lo que a todos sorprendió fue el hecho de que en este caso Raúl en esa entrevista no sabía nada de Jorge y dejó también como titular que él no entra en la fase de volumen. Entonces, uno de los grandes problemas que yo veo aquí es el hecho de que con el aumento en profesionales del peso o del límite de peso para los Classic, lo que estamos viendo, como dice Raúl, son cada vez Classics más... digamos, más cercanos, entre comillas, evidentemente salvando la estructura, pero más cercano a lo que son los Open, es decir, físicos más masivos, físicos con un mayor tamaño, y eso es realmente donde adolece el físico de Jorge. Entonces, si realmente en la fase de off-season, podríamos decir así, que tampoco es que Raúl Carrasco la llame off-season, ni mucho menos, porque quizá el término off-season parece que es como modo relajación a la hora de hacer dieta, y nada más lejos de la realidad. Precisamente en esa es donde está metido ahora mismo Jorge Tabet, en una fase o en la fase anterior a la preparación de volumen, donde Raúl no entra, o donde mejor dicho, como habéis escuchado, a Raúl le gustaría entrar y por el motivo que sea no entra, o no le deja entrar el atleta, o definitivamente, a lo mejor, y esto también puede ser, el atleta marca sus tiempos a la hora de determinar que hay un momento para hacer negocios y hay un momento para prepararse para el mundo del culturismo. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que tenemos, y eso es un poco donde yo quiero ir, porque bueno, no le queda mucho más por decir a Raúl Carrasco, ya lo garantizo, el principal titular era lo que quería destacar, pero lo que vemos, en el caso de Jorge... ¿Qué pasa? En el caso de Jorge es esto que vamos a ver por aquí, a ver si lo encuentro, que es el último posing, al menos el último vídeo de posing de Jorge Tabet, que como digo, a ver si lo encuentro, ahí está, que es donde descubre su físico. Este físico es de Jorge Tabet a falta de unas 6-7 semanas para la competición, 7 semanas justo, ¿vale? Pero lo que estamos viendo, sobre todo en comparación a los Classic que están ganando, y sé que a lo mejor esta comparación no es del todo justa, pero hay que entender que son los dos últimos ganadores de competiciones profesionales en el ámbito de Classic, es que hay una diferencia muy grande de tamaño. Entiendo perfectamente que la comparación con Josema en este caso sobre todo no es justa, porque evidentemente Josema, digamos que es un proyecto ya, entre comillas, acabado en el sentido de ya preparado para poder ser campeón. Pero claro, el problema principal aquí es que la sensación que da es que le podría faltar, ¿no? Podría faltar ese punto de tamaño, que es lo que al final permite al atleta poder estar o poder disputar con garantías un torneo de este tipo, sea un campeonato con un mayor nivel, sea un campeonato con un menor nivel, pero la realidad de los físicos que están ganando son físicos con un mayor tamaño que el de Jorge. Me atrevería a decir que en cuanto al punto de condición también están, desde mi punto de vista, un punto por encima, ni que hablar Josema, que evidentemente yo, como digo, está fuera de rango. Pero sí que es verdad que en ese caso preocupa un poco el hecho de que, sabiendo que necesitas un mayor tamaño,
no dejes a Raúl el entrar en esa fase de volumen para poder conseguirlo. Y que esa fase de volumen la quieras hacer tú, y como habéis escuchado, Raúl, comer, comer, comer y más comer, pero no es el objetivo y no es, digamos, lo medido para poder llegar en perfectas condiciones. Vamos a escuchar, si os parece, la entrevista a la que hago referencia, la de septiembre, porque esta fue la primera vez que Raúl Carrasco entró con nosotros al programa y fue donde nos dejó realmente mosqueados, ¿no? Sobre un poco la estructura o el plan que tiene Jorge Tabet a la hora de llevar a cabo sus preparaciones. Vamos justo a escuchar el momento, ahí lo tenemos, donde le pregunto que me comentaras cuál es un poco la estrategia que vas a seguir con Jorge, y si lo podremos ver pronto en tarima. Pues con Jorge ahora mismo no tengo contacto ninguno. Es decir, ahora mismo pues con Jorge al final, por motivos personales de él, pues, decidimos, que yo estaba preparándolo, parar la preparación, ¿vale? Con la idea de empezar, creo que, o competir en noviembre, pero a día de hoy, pues, verá que no sé nada de Jorge y ni tampoco le da muchas vueltas. O sea, Jorge es una persona que lleva todo, que es empresario, que está emprendiendo en muchas cosas, ¿vale? Que está viajando constantemente y bueno, y ahí ha quedado la cosa. El otro día creo que me dijeron que empezaba a prepararse, no lo sé, pero vamos, conmigo no ha tenido contacto ninguno. Es decir, que no sé nada de Jorge. Ahí teníamos esas declaraciones y posteriormente, claro, yo le pregunto sobre el tema del volumen. Ahí, por ejemplo, vemos la cantidad de veces que menciona Raúl Carrasco y luego que prácticamente no lo menciona cuando afirma que quiere volver a competir, que es lo que desconocía totalmente Raúl Carrasco en septiembre. Y aquí tenemos un poquito más centrado en detalle el tema del volumen, que es lo que personalmente yo no entiendo. Con el objetivo de salir a final de año, como veremos más adelante, y que su propio preparador no sepa nada, es cuanto menos preocupante. ¿Se está equivocando Jorge? ¿Pueden estas imágenes de éxito deportivo venirse abajo? Presten mucha atención a lo que opina su propio preparador. Es que es un poco... A ver cómo lo digo. Jorge, claro, es que Jorge, como comento, lleva todo, ¿vale? Sí, es verdad que él cuando se prepara para competir es totalmente, bueno, está a piñón, un caballo de carrera. Yo como su preparador, yo creo en él, yo creo que es importante que un preparador crea en su atleta. En esta última preparación teníamos... digamos, estrategia, ¿no? Yo siempre tengo estrategia porque voy conociendo su cuerpo y pienso y digo, bueno, pues yo creo que podemos mejorar mucho la versión anterior, ¿vale? Sí es verdad que Jorge en la época de off-season, pues, claro, por motivos, y yo lo apoyo, de trabajo, y él intenta hacer las cosas lo mejor que puede, pues, claro, se pierde, ¿vale? Se pierde bastante. Esto no quiere decir que haga las cosas mal, ¿vale? Pero, por ejemplo, no es Mauro, ¿vale? O sea, Mauro es 365 días al año. O sea, Mauro, yo disfruto con Mauro. Mauro, yo empiezo pasándole el reporte semanal, después cada 3 días y después diario. Es decir, yo hablo con Mauro a diario. Su preparación es la mía. Oye, y con Jorge igual, ¿vale? En etapa de competición. Pero en off-season no. Y el off-season es una etapa que yo no la llamo off-season. Es lo que yo llamo etapa de sobrecompensación, o como queramos llamarlo, pues... Es importante tener también una relación muy directa con el preparador, ¿vale? Y Jorge, por motivos de su trabajo y que está emprendiendo... Oye, que lo mismo ahora, mañana está mejor, porque ya ha abierto su gimnasio, ya ha abierto su negocio, ¿vale? Y se puede dedicar mejor. Bueno, pues como podemos ver, desde luego esto no cambió, porque Jorge, como decía Raúl, bueno, se montó su gimnasio, se siguió dedicando a sus proyectos, que por otro lado está fantásticamente bien, pero sí que es verdad que en esta preparación que culmina este fin de semana, Raúl Carrasco ha vuelto a no entrar en esa fase de volumen, con lo cual todo lleva a pensar que evidentemente puede haber, digamos, algún problema o algún déficit, sobre todo en motivo de tamaño, que ya nos iba alertando Raúl que podía haber ese problema, como habéis escuchado. Y entonces ahí es donde realmente está mi duda. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo vais? Estaba Jorge en uno de sus últimos vídeos, ¿no? Dando un poquito también
explicaciones sobre la preparación y demás. Y hay un hecho que a mí me resulta bastante sorprendente y voy a intentar a ver si lo puedo buscar con vosotros, que es cuando él opina o da la sensación de que elige este tipo de campeonatos en Estados Unidos, alejados un poco del foco mediático, como ya hizo el año pasado cuando compitió, bueno, mejor dicho hace 2, cuando compitió en San Antonio y quedó en tercer lugar. Y da la sensación de que intenta alejarse de ese foco mediático para evitar cualquier tipo de crítica y demás, porque vais a ver lo que le influye, o lo que al menos le llega, ¿no? de esas críticas a nivel deportivo que ha tenido en estos últimos tiempos por parte de racionadores, creadores de opinión, en materia culturista, etcétera, etcétera. Voy a ver si encuentro justo el fragmento. Elimina todo eso, pues el trabajo externo al culturismo lo tengo que dejar de lado. Es decir, mis ingresos no van en base a que si compita o no. Entonces yo compito porque realmente quiero y porque realmente me gusta, lo disfruto y me apasiona. Es decir, es mi mundo y es lo que yo quiero vivir. Justo por eso quería quitarme toda la presión de encima y decir, tío, obviamente te dedicas a las redes sociales, obviamente estás un poco en el ojo de huracán, no mucho sinceramente, porque ya mucho menos, pero estás un poquito expuesto a la crítica del público. Elimina todo eso, estás compitiendo porque tú lo disfrutas, porque tú lo quieres, porque realmente te hace vibrar, y eso es justo lo que quería hacer este año, ¿vale? Subirme a tarima, disfrutar de lo que es mi deporte, de lo que es mi vida, de lo que es mi pasión, de lo que me lleva apasionando estos últimos 10 años en la máxima expresión de mi deporte, que es el culturismo profesional, la IFBB, el circuito profesional, es lo máximo, y alejarme un poquito de todo eso de si habéis visto tema YouTube y demás, si debo ir a Men, si debo ir a Classic, si hay nivel, si no hay nivel, Olimpia, no Olimpia, todas esas habladurías y todo ese foco externo que hay en cuanto a una persona, en cuanto a un competidor, en cuanto a un influencer, un youtuber, como quieras llamarlo, en cuanto a un culturista, dejarlo de lado, enfocarme sobre todo en mí y en disfrutar, pues como os repito, ¿vale?, la máxima expresión de este deporte. Así que, dicho eso, señores, estamos a 9 días de la competición. Como os digo, siguiente vídeo ya es rumbo a... Bueno, ahí ya está explicando un poco lo que va a hacer. Y una vez que ya os he compuesto todo el puzzle, ¿no?, de lo que opinaba Raúl Carrasco en septiembre, de lo que ha vuelto a opinar Raúl Carrasco este fin de semana, de que esas dos opiniones, o sea, dos cosas que desliza Raúl Carrasco tenéis que entender que es un tipo muy inteligente y muy estratega. Cuando en septiembre da el mismo mensaje que da prácticamente a finales del mes de mayo, en torno a que él no puede, entre comillas, garantizar el mejor estado físico de Tabet porque no forma parte de un proceso fundamental y que Tabet necesita, como es esa etapa de off-season, sobre compensación, o llamémoslo como queramos, donde Raúl Carrasco no entra y por tanto no garantiza el trabajo, el hecho de que lo repita tanto es una manera de decir, ojo, porque a diferencia de Mauro o a diferencia de Josema, que él extrapola mucho estos dos casos, a diferencia de estos dos, y lo habéis podido escuchar, que a la mínima menciona tanto a Mauro como a Josema en ese, digamos, reiterar que él está encima de estos atletas y que de Jorge no puede hacerlo tanto, es una manera también de quitarse él, entre comillas, y que la gente me entienda, el muerto de encima. Porque si él no puede entrar en esa fase, él no puede garantizar un tamaño, y si no puede garantizar un tamaño, no puede garantizar los éxitos de Jorge. Como si garantiza, entre comillas, bueno, y si las comillas, porque los dos han ido a la Olimpia, uno fue el año pasado y José va a ir este año, el éxito deportivo de estos dos atletas. Con lo cual, yo insisto en que en este caso Jorge está en una encrucijada interesante. En una encrucijada interesante porque tiene que decidir qué es lo que va a hacer con su carrera. Esto no es moco de pavo, tiene que decidir si realmente se dedica en materia culturista con un objetivo claro de ir a por el Mister Olympia, sea como sea, o si por otro lado decide, digamos, bifurcar sus energías en etapa de off-season más proyectos, economía, etcétera, etcétera. Lo habéis escuchado también a él, cómo dice que la competición incluso le resta para eso, o si decide finalmente centrarse al 100%, dejar que Raúl entre en la preparación anual, es decir, todo el año, y podamos ver al mejor Jorge Tabet en tarima. A partir de ahí, yo creo que lo primero que hay que decir es que evidentemente Jorge ha elegido un torneo que no tiene un perfil competitivo tan gordo como sobre todo lo ha tenido este último California Pro, o lo puede tener un EMPRO, o lo pueden tener competiciones como por ejemplo el New York Pro, etcétera, etcétera. Si veis la lista de las personas o de los atletas, mejor dicho, que van a ir, yo de hecho de ahí al único así que me suena o que conozco al margen de Jorge es tanto Eric Wildeberg
como Camilo Díaz. O sea, luego si os parece, dejadme en la caja de comentarios si os gustaría que hiciera un análisis de los competidores que se van a medir a Jorge en este Optimum Classic Pro de este fin de semana en Luisiana. Pero sí que es verdad que la línea de competición, las cosas como son. Es una línea de competición en la que entrar en el top 5, no te voy a decir que esté barato, pero desde luego no es ultra competitiva en comparación con el Empro, en comparación con un New York Pro, etcétera, etcétera. Con lo cual, eso, sumado a que el físico, yo creo que tanto Raúl como él saben que no es lo mejor posible, aunque seguramente sea su mejor físico en tarima, pero viendo la evolución de Classic, es muy complicado que pueda ser tan competitivo como para poder estar en los otros eventos, y el hecho de que se quiera alejar de esa presión mediática, que por otro lado internet está a golpe de un clic en todo el mundo, con lo cual nos va a llegar lo que va a hacer y va a ser objeto de comentario, compita allí o allá, pues yo creo que forman un cóctel peligroso para Jorge, porque como digo, hay que verlo en tarima. Yo estoy seguro que a nivel de condición, a nivel de separación, a nivel de posing, no va a haber ningún tipo de problema. Yo estoy convencido de que en eso no va a haber ningún tipo de problema, y además lo va a regular fantásticamente bien también Raúl. Pero yo sigo diciendo que tal y como va Classic, ya lo habéis escuchado a su propio preparador, necesita tamaño sí o sí, y o entra en la fase de volumen, o si no tenemos un problema muy serio, porque estamos viendo un atleta que no evoluciona en cuanto al tamaño, y por tanto si no evolucionas en cuanto al tamaño no vas a poder ser competitivo, y mucho menos y buscar el pase a la Olimpia sin ese remanente. No sé vosotros cómo lo veis, dejadme vuestros comentarios en la caja, los voy a leer todos. Dejadme también si queréis que hagamos un análisis de los rivales de Jorge en este Optimum Classic Pro, sobre todo porque son atletas que estoy convencido que muchos de ellos no los conocéis. Y lo dicho, yo, chicos, sí que es verdad que me llama bastante la atención pues esta decisión de Jorge, que solamente tendría un apoyo, entre comillas, si finalmente es por un tema económico, por decir, bueno, yo me centro en mis negocios. Recordar a la gente que también hace falta mucho dinero para competir, no es la competición, y sobre todo la competición profesional, no es para nada barata. Y evidentemente él querrá mantener un nivel de vida y un sustento, con lo cual es perfectamente comprensible, pero puede llegar a ser incompatible con una evolución física. Como digo, dejadme vuestros comentarios, darle like al vídeo, suscribíos al canal porque estamos a tope, no os podéis ni imaginar la que estamos formando fuera de cámaras para que el canal vaya cada vez a más. Vamos a estar presente bueno, si queréis, hacemos un poquito recap de lo que tenemos. Vamos a hacer también vídeo de previa de ese California, donde va a aparecer nuestro Pablo Llopis. Tenemos dentro de unas horas, tenemos el confesionario a las 10:30 de la noche todos los miércoles, con el doctor de Diego, con Enrique García Vena, con Paloma Parra en esta ocasión. Tenemos mañana de Confessional una entrevista muy especial que tengo muchas ganas de hacerle a Germán Planelles, el actual campeón del overall en culturismo en la Hercules Cup. Tenemos, muy importante, quedada el sábado 25 a las 6 de la tarde en el Gym Wellness de Alcalá, Gym Wellness 2000 en Alcalá de Henares, a las 6 de la tarde, sábado 25, donde podréis conocernos a todo el elenco de Iron Road, podéis comentar con nosotros, haremos programa en directo, o sea, va a ser espectacular lo que vamos a vivir esa jornada del sábado tarde en Alcalá de Henares. Por supuesto, estaremos en la Madrid Cup, haremos exactamente lo mismo que hicimos, o a ser posible lo intentaremos hacer incluso mejor de lo que lo hicimos en la Hércules Cup, con muchos invitados. Y tengo una sorpresita para vosotros, que estamos cocinando a fuego lento, que a ver si en unos cuantos días os puedo anunciar, porque va a ser muy espectacular lo que tenemos previsto para hacer. Así que a ver si se concreta, y una vez que se concrete yo os lo comento por aquí, vengo aquí a contároslo porque es espectacular. Así que chicos, desde aquí me despido y como siempre decimos, siempre a más.